El fabricante Realme cada vez amplía más su catálogo de smartphones, sobre todo para aquellos destinados a presupuestos más ajustados. Y hablando de este rango de precio, hoy te quiero hablar de mi experiencia tras haber probado uno de sus últimos lanzamientos, que es este Realme 7 5G. Quédate porque es un smartphone al que no se le puede pedir más por menos. Yo soy Dani y esto es el Output. En este vídeo me vas a permitir que empiece la casa por el tejado, como se suele decir, porque lo primero de lo que te quiero hablar, que es lo último que suelo comentar siempre, es el precio. Este Realme 7 5G está disponible con un precio oficial de 279 euros. Es más, en su precio de lanzamiento, que fue hace apenas un mes, al menos desde que estoy grabando este vídeo, estuvo disponible durante una semana por 229 euros. Y es que este precio va a ser algo que va a marcar absolutamente todo el análisis, toda la experiencia. Así que ahora vamos a empezar. Retomando el guión natural que suelo seguir pues en los análisis, vamos a empezar a hablar del diseño, que ya te puedo decir que es una estética, que posee una estética muy bonita, muy, digamos, que va a cumplir con la mayoría de usuarios, pero sin demasiados alardes. En la parte de delante tenemos un panel de 6,5 pulgadas con tecnología IPS y resolución Full HD Plus, que a pesar de que no es el mejor del mercado, obviamente, y más, como te decía, teniendo en cuenta el rango del precio al que podemos encontrar este smartphone, sí que cumple con la mayoría de funcionalidades que podemos esperar de él, porque tiene unos colores más que correctos, tiene unos ángulos de visión pues bastante buenos y además una de las cosas que más me ha gustado es que está bastante bien aprovechado porque tiene más de un 90% del frontal aprovechable con el agujerito en pantalla que alberga pues su única cámara frontal que además nos hará las veces de desbloqueo, de sistema de desbloqueo a través del reconocimiento facial, que por cierto, otra característica que este teléfono ha heredado de ya bastantes lanzamientos, de últimos lanzamientos que estamos viendo en el mercado, es el sistema de desbloqueo en la parte lateral con el botón con el clic y luego también posee, pues eso, como te digo, el reconocimiento por huella, que ambos sistemas de desbloqueo funcionan bastante bien. Aunque obviamente el reconocimiento por huella ya tiene bastante recorrido como para fallar a estas alturas y el sistema de reconocimiento facial pues quizás no es el más seguro del mercado, pero como te decía, en modo global están bastante bien. Un detalle que sí que te tengo que decir de este frontal que no me termina de agradar demasiado, y esto ya lo he repetido en varios análisis, es un pequeño borde, digamos como que el frontal de la pantalla sobresale un poco del borde del teléfono, y eso, más allá del propio tacto que no me termina de agradar demasiado cuando paso el dedo por encima, no es tanto eso, sino la sensación de inseguridad que me puede llegar a dar el teléfono si se cae, porque obviamente el golpe lo va a recibir directamente la pantalla, aunque esto es algo que se puede solucionar con la propia fundita que Realme incluye en la caja de este teléfono. Y luego en la parte de atrás, como te decía, pues tenemos una estética bastante bonita, con una especie de degradado que en función del ángulo en el que le incide la luz, pues va a representar un degradado u otro, y luego en la parte superior izquierda pues está el módulo de las cámaras, que ya te puedo decir que es bastante protuberante, que abulta un poquito en la parte trasera y que obviamente al apoyarlo en cualquier superficie pues va a hacer que baile un poquito el teléfono, pero tranquilo porque poniéndole la funda, una vez más, esto se soluciona. Vista la parte de fuera, ahora quiero hablarte de lo que encontramos dentro del Realme 7, pero antes te quiero poner un poco en situación. Y es que parece que se ha convertido en una ley no escrita que si un nuevo teléfono que sale al mercado no incluye un procesador de Qualcomm, un Snapdragon, pues no va a rendir todo lo bien que debería. Y también te tengo que decir que yo era una de esas personas, una de las personas que tenía esta idea metida en la cabeza. Pero es que desde que probé el Realme 6, del cual pues ya te hice la review aquí en el canal y que puedes echarle también un vistazo si quieres, pues ya ahí te dije que me había sorprendido bastante que poseyendo un procesador de MediaTek haya rendido, o rendiera, mejor dicho, muy bien. Y esto se repite en el Realme 7. Este móvil, como te decía, tiene un procesador Dimensity 800U de MediaTek, al que le acompañan 6 GB de memoria RAM y un único almacenamiento de 128 GB UFS 2.1. Unas especificaciones que puede que no te llamen demasiado la atención, pero, amigo, créeme que van a funcionar muy bien, tanto para las tareas del día a día que las hace sin despeinarse ni siquiera, como para aquellas que requieren de más rendimiento. Este procesador de MediaTek ha cumplido perfectamente en todo tipo de situaciones, incluso cuando la carga gráfica era mayor, como por ejemplo con juegos como el Asphalt 8 o el Call of Duty, aunque sí te puedo decir que de forma totalmente esporádica sí que ha habido pequeños lags que puede ser que se deban a malas optimizaciones o del procesador o bien de los propios
propios juegos, pero es algo totalmente anecdótico y en todo tipo de situaciones ha rendido perfectamente y sobre todo, como te decía al principio, teniendo en cuenta el rango del precio en el que nos estamos moviendo. Y algo que no te había dicho en el apartado del diseño es que este smartphone es ligeramente un pelín más grueso que otros teléfonos del mismo rango de precio y un poquitín más pesado. Y esto tiene todo el sentido si le echamos un ojo a sus especificaciones con respecto a la batería. Y es que incluye una batería de 5000 mAh que nos va a permitir llegar sin ningún tipo de problema, seamos el usuario que seamos, a no ser que nos pongamos en modo Super Saiyan, nos va a permitir llegar perfectamente al final del día, incluso hacer más de una jornada con una única carga. Pero es que además también incluye una carga rápida de 30 vatios. Teniendo en cuenta que estamos ante un teléfono de menos de 300 euros, este conjunto nos da para cualquier tipo de situación, como te decía. Así que es un detalle que deberías de tener en cuenta. Y por supuesto que el teléfono rinda tan bien y que además posea una autonomía pues más que decente, se debe en parte a que el sistema está optimizado. Por si no lo sabías, los teléfonos de Realme poseen la capa de personalización del fabricante Realme UI, que no es más que eso, que una capa de personalización que corre sobre Android 10. De esta capa ya te he hablado muchas veces, así que no te puedo contar muchos más detalles que no sepas, sino que lo que sí que quiero que tengas en cuenta es que cada vez está más optimizada, que posee bastantes características de personalización para los usuarios que valoren este aspecto y para los que busquen Android stock, Android puro, pues quizás no es la mejor del todo, pero sí que te puedo decir que el rendimiento y la optimización van muy bien. Y pasamos ahora a uno de los apartados más valorados por la mayoría de usuarios, que es el fotográfico. Este Realme 7 incluye 5 cámaras en total en su cuerpo, 4 en la parte trasera y 1 en la parte delantera, entre las que encontramos un sensor principal de 48 megapíxeles, una lente gran angular de 8 megapíxeles con un ángulo de visión de 119 grados, un sensor macro de 2 megapíxeles, una lente en blanco y negro para mejorar el retrato y en el frontal una lente de selfie de 16 megapíxeles. Bueno, en definitiva un conjunto de lentes bastante habitual en este tipo de teléfonos, pero que luego en el día a día quizás me ha dejado un sentimiento, una sensación un poco agridulce. Con esto no me refiero a que la fotografía del Realme 7 sea mala ni muchísimo menos. Al contrario, en cuanto al sensor principal, cuando las condiciones de luz son buenas, el resultado ha sido más que bueno. Me ha gustado mucho, incluso podría decir que está por encima de algunos de sus competidores, teniendo unos buenos colores, una representación del balance de blancos, una buena nitidez más que correcta. Luego el gran angular, pues bueno, guarda el tipo, quizás el balance de blanco sí que peca un poquito de irrealidad, de más irrealidad comparado con el principal. Y si te tengo que decir algo que no me ha gustado, ha sido tanto el sensor en blanco y negro para ayudar al recorte, como el propio sensor macro. Por un lado, en cuanto al recorte, me ha dado la sensación de que peca de errores cuando la situación no es excesivamente complicada, así que es normal que un smartphone de esta gama pues tenga pequeños fallos, sobre todo al recortar el pelo y demás, pero bueno, me ha dado la sensación de que no apoya mucho y que está ahí más por tener una lente más que por el propio ayuda. Y luego en cuanto al macro tengo algo clarísimo. La nitidez de este personalmente no la llego a recomendar, y lo que sí que te diría que te va a salir mejor fotografía, sobre todo de objetos de muy de cerca, va a ser que optes por el sensor principal utilizando el zoom que utiliza digitalmente de x2, que nos viene directamente en la interfaz de cámara, no tienes que hacer ni pinch to zoom. Este tipo de fotografías te van a dar más nitidez que el propio sensor macro, y aunque no te puedas acercar exactamente a esos 4 centímetros que nos da la posibilidad el sensor macro, los resultados son mucho mejores. Y luego cuando la luz cae, pues obviamente la calidad de los resultados también baja. ¿Más de lo normal? Pues no. Se mantiene más o menos en la media que solemos ver en teléfonos de menos de 300 euros. Y bueno, tenemos ahí el modo noche, que hace un poquito de apoyo para captar un poquito más de luz y para darnos un balance de blancos pues un pelín más correcto, pero tampoco te esperes milagros. Y bueno, llegados a este punto e hilando un poquito con lo que decía al principio, estamos en el Realme 7 ante un teléfono de 300 euros, de menos de 300 euros, 279 como precio oficial. Incluso creo que podríamos llegar a encontrarlo en ofertas que estén más cerca
cerca de lo que pensamos por el mismo precio que lo teníamos en la preventa y que es un smartphone más que solvente para la mayoría de usuarios. Tenemos un diseño muy correcto y que gustará a muchos. Un panel con el que podemos disfrutar de reproducir contenido sin muchos alardes, pero que cumple su función. Y luego en el apartado de la potencia, aunque te pudieras esperar lo contrario, es más que solvente en todas las situaciones. Así que lo que te puedo decir es que si alguien me pregunta por un teléfono de menos de 300 euros que sea recomendable, este, sin duda, estaría dentro de mis elegidos. Espero que este vídeo te haya gustado. Si tienes cualquier duda acerca del Realme 7, pues por supuesto, déjala aquí abajo en un comentario que intentaré resolvértela lo antes posible. Si te ha gustado el vídeo, deja un me gusta y nosotros nos vemos en la próxima. Adiós.